Aprueban proyecto que permite cumplir con plazos de ley de educación superior. Cámara aprueba proyecto que corrige ley que regula elección de gobernadores regionales. Con mayoría oficialista sesionará comisión que analizará acusación contra Andrés Chadwick. General director de Carabineros expuso en Comisión de Derechos Humanos. ASA la rebaja de jornada laboral a 40 horas semanales. Analizan modernización del Fondo Común Municipal. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara. Y partimos hoy contándoles que se aprobó el proyecto que permite cumplir con los plazos de la Ley de Educación Superior. La propuesta permite, entre otras materias, apelar ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación CNA. ¿En qué consiste? Lo vemos todo a continuación. Con una contundente votación, la Cámara de Diputados ratificó el acuerdo de la Comisión Mixta que permitió superar las diferencias con el Senado en torno al proyecto que busca ampliar el plazo para el proceso de diseño y definición de criterios y estándares para el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior. La Cámara aprobó en primer trámite constitucional el proyecto de ley que introduce enmiendas a la Ley sobre Educación Superior, texto que fue modificado luego por el Senado y ratificado después en tercer trámite, salvo por una norma que se eliminaba y que está relacionada con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Luego, la Comisión Mixta acordó ratificar el texto planteado por la Cámara, punto que pasó a explicar el diputado Mario Venegas. Gracias a Dios logramos convencer a los señores senadores de que la indicación iba en el sentido correcto y se ganó, de manera que se aprobó lo que ya previamente había aprobado la Cámara de Diputados. En definitiva, que cuando se vean en estas comisiones, que ahora que la Comisión Nacional va a tener mucho más trabajo, va a tener que sesionar en lo que se denomina sala o comisiones más pequeñas para resolver, cuando estén analizando la acreditación institucional de una institución técnico-profesional, necesariamente deberán haber 3 representantes del ámbito técnico-profesional. ¿Para qué? Para garantizar que se consideren las especificidades propias de ese nivel técnico-profesional. Específicamente, el punto en cuestión define que los acuerdos relativos a los procesos de acreditación institucional deberán contar con los votos de al menos 3 de los comisionados representantes de los centros de formación técnica, institutos profesionales y Corfo, en el caso del subsistema técnico profesional, y al menos 3 de los comisionados representativos de universidades y de CONICYT en el caso del subsistema universitario. El diputado Luis Pardo recordó que esta no es una propuesta que reforme el proceso de acreditación en su fondo, sino que aborda vacíos e imprecisiones de la ley vigente. Se trata de una norma que corrige vacíos legales que habían en la normativa vigente, que contenía plazos imprecisos, que habían situaciones que no estaban definidas, como por ejemplo cuándo es obligatoria la acreditación en el caso de los doctorados, y también el proceso de apelaciones, que no estaba debidamente normado, y por lo tanto esta no es una ley que aborde el tema de fondo de la acreditación, sino que corrige y subsana situaciones normativas para poder continuar con el proceso de acreditación en plazos razonables para que este proceso pueda rendir los frutos que se esperan de él. Entre las normas contempladas por esta iniciativa se permite la apelación ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación, tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria como respecto de aquellos de acreditación voluntaria. Y la Cámara aprobó un proyecto que corrige la ley que regula la elección de los gobernadores regionales. La iniciativa, que consta de 2 artículos, regula tanto el límite del plazo de propaganda como los límites de gasto electoral en la segunda vuelta de estas elecciones de los gobernadores regionales.
corregir dos omisiones en torno a la aplicación de la Ley 20.990, que estableció la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. Es el objeto del proyecto de ley en primer trámite constitucional, aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados. La propuesta despachada al Senado, tras sumar 142 votos a favor y 2 abstenciones, regula los límites del plazo de propaganda y del gasto electoral para la segunda vuelta de las elecciones de los gobernadores regionales. Así lo explicaron los diputados Iván Norambuena y Raúl Saldívar. Si hay más de un candidato y no se llega al 40% de la votación, de los votos válidamente emitidos, tiene que haber una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta no tiene estipulado en la ley lo que significa la propaganda electoral para la segunda vuelta y el gasto electoral permitido también para esa segunda vuelta. Por lo tanto, este proyecto viene a subsanar esas dos situaciones y que permite darle más transparencia al sistema, que no se deje en el aire y que si no se aprueba esta ley probablemente se puede interpretar de distintas maneras, o que no se puede gastar o que no hay límite también para gastar, y por otro lado que la propaganda electoral tenga un límite también y una acción definida. Es un paso muy importante para poner equidad. En el caso de la segunda vuelta del balotaje, como se denomina, en la elección de gobernadores y gobernadoras regionales. Esto es positivo desde el punto de vista de que pone más condiciones de competitividad con justicia, porque establece montos definidos de acuerdo a la cantidad de votantes y al mismo tiempo un piso básico. Y eso tiende a que se vaya minimizando cada vez la intervención de aportes privados en las campañas electorales. Y tenemos que ir entendiendo y asumiendo que la democracia, desgraciadamente, tiene costos. Y esos costos toda sociedad tiene que asumirlos. Y en este caso particular, los costos tienen que ir orientados a estos casos como dotación de recursos para, por ejemplo, poner equidad en las campañas políticas. El texto resalta en sus fundamentos que la propaganda electoral es fundamental para toda campaña política, considerando que permite a los candidatos transmitir sus ideas y programas políticos. Cabe destacar que el proyecto no irroga un mayor gasto fiscal respecto a lo ya considerado para la ley que regula la elección de los gobernadores regionales. Con mayoría oficialista sesionará la comisión que analizará la acusación contra Andrés Chadwick. Este martes se sorteó en sala quiénes van a integrar este grupo que va a analizar la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro del Interior. 3 diputados UDI, una diputada de Renovación Nacional y un diputado socialista fue el resultado del sorteo de la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos durante las manifestaciones de las últimas semanas. Para los diputados de la UDI, Jaime Belolio y Sergio Gaona, 2 de los 3 sorteados del partido oficialista, esta acusación no va en la línea correcta. Las acusaciones constitucionales no son un mecanismo para exigir responsabilidades políticas. Este no es un régimen parlamentario. Fue algo bastante similar a lo que ocurrió también en la acusación constitucional contra la ministra de Educación, que algunos decían que había una responsabilidad política por ciertas cosas. Bueno, en los regímenes parlamentarios las responsabilidades políticas se exigen de manera distinta en los mismos congresos, y entonces lo que tenemos que esperar es que los acusadores hagan ver cuáles son sus principales argumentos, que los distintos invitados hagan ver también cuáles son los argumentos de ellos también, las visiones que ellos tienen, así como también la defensa. Entonces la idea de la comisión es que podamos ver todos esos argumentos para finalmente tomar una decisión. A nosotros nos parece un exceso, todos hemos sido testigos de la situación que ha vivido el país y estas no son las formas de tratar de resolver los problemas, al contrario, esto lo que hace es polarizar más las cosas y esperamos que efectivamente esto termine como corresponde, en el sentido de que podamos evaluar esta acusación constitucional, concluir un informe, presentarlo a la sala y que esto finalmente sea rechazado o aprobado de acuerdo a lo que la sala pueda opinar. Una visión que también es compartida por la diputada RN Catalina del Real, que también fue sorteada para analizar la anterior acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. Se ha hecho una moda, como les decía, utilizar el recurso de última ratio y no utilizar los métodos anteriores a eso, como pueden ser, por ejemplo, las interpelaciones, las comisiones investigadoras. Hoy día se está haciendo una moda
llegar siempre al recurso de última ratio y bueno, es una forma de hacerlo, tampoco lo juzgo. O sea, hoy día pueden hacerlo y por eso hoy día ha salido sorteada, vamos a investigarlo y daremos la opinión cuando termine. Desde la oposición esperan que la comisión trabaje a conciencia y vote sobre la base de las exposiciones que se realicen ante la instancia de parte de todos los sectores involucrados. Así lo planteó el diputado PS Marcos Silavaca, único integrante de la oposición en la comisión, junto al diputado Diego Ibáñez, promotor de la acusación. Aquí existe responsabilidad política de parte del ministro de Estado, que en definitiva determinó la declaración de un estado de excepción constitucional en nuestro país. Y el ministro del Interior tiene la obligación no solamente de resguardar el orden público, sino que además tenía el control del poder del Estado en este momento determinado. Por lo tanto, creo que espero que la comisión trabaje de manera concreta respecto de la determinación de las responsabilidades que existen detrás de este proceso que ha enlutado a nuestro país. Esta comisión sugiere una evaluación y es el hemiciclo quien vota, son los parlamentarios quien votan a conciencia, pero esperamos que con la mayoría de la derecha en esta comisión no prime una anteojera ideológica y que se omitan las graves violaciones a los derechos humanos por conveniencia política. Este ministro ha demostrado que no está a la altura de su cargo, que no estuvo a la altura de su cargo y creemos que la renuncia no es excusa para hoy hacer cumplir las garantías constitucionales a todas aquellas familias que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. El quinto integrante sorteado para la comisión es el diputado de la UDI, Joaquín Lavín. Ahora comienza a regir el plazo de 3 días para notificar personalmente o por cédula al exsecretario de Estado, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país mientras se desarrolla el proceso. Andrés Chadwick tendrá 10 días para hacer presentes sus descargos ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito. Luego, la instancia tendrá un plazo de 6 días para pronunciarse y someter el libelo a disposición de la sala. Y el general director de Carabineros expuso en la Comisión de Derechos Humanos. Ante la instancia, Mario Rosas entregó antecedentes del accionar de su institución desde el 18 de octubre a la fecha, detallando los protocolos que se han usado en las manifestaciones. Además, informó que se investigan las denuncias y que se realizan procesos administrativos contra los funcionarios que habrían cometido excesos. La Comisión de Derechos Humanos analizó el tema de las protestas sociales y las violaciones a los derechos humanos que se han producido en dichas manifestaciones. En la sesión expuso el general director de Carabineros, Mario Rosas, quien señaló que el número de detenidos durante los días de manifestaciones alcanza a 9.590 a nivel nacional, concentrado el 91% en desórdenes, saqueos y toques de queda. En ese contexto agregó que la Policía Uniformada tiene vinculación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y con la Defensoría de la Niñez, quienes habrían participado en la elaboración de los protocolos de actuación empleados por las fuerzas policiales. Sobre estos últimos, Mario Rosas resaltó que están basados en evidencia internacional, por lo que se encuentran regulados y donde, además, se categoriza el uso de las armas. Respecto a algunos casos de violencia excesiva contra manifestantes, Rosas recalcó que han acogido las denuncias del INDH y las que reciben como institución. Nosotros tenemos toda la información que nos ha traspasado del INDH, que hasta ahora son cerca de 30 casos, entiendo que vienen más en camino. Cada vez que una persona ha denunciado algún abuso, algún exceso, también se acoge la denuncia, se coloca en conocimiento del Ministerio Público y también se inicia su medio administrativo. Nosotros tenemos cerca de 230 casos que están en conocimiento del Ministerio Público y también están con el proceso administrativo para determinar si hay algún grado de vinculación con algún integrante de la institución. ¿En esos casos no hay un mea culpa? Bueno, siempre nuestros procedimientos están siendo revisados. Siempre que cometemos algún exceso o algún abuso, somos los primeros en reconocerlo. No se olvide que somos una institución que, así como anunciamos todo lo bueno que hacemos, también denunciamos con esa misma fuerza, lo negativo. Asimismo, destacó la labor realizada por 20.000 policías que salen a las calles en labores de prevención y control, trabajando 16 horas diarias, personal que alcanza a 1/3 de la dotación policial. Por ello llamó a la ciudadanía a pedir los permisos correspondientes para manifestarse y poder planificar el resguardo. Sin embargo, algunos parlamentarios de la comisión no quedaron conformes con la exposición de Carabineros, ya que no asume ninguna responsabilidad sobre casos de represión,
como apunta la diputada de Comunes, Claudia Mix. Es lamentable porque hacemos preguntas que no son respondidas, les preguntamos sobre el cumplimiento de los protocolos de denuncias concretas y no recibimos respuesta. Le preguntamos sobre los documentos que se filtraron de seguridad y de seguimiento a líderes sociales, dirigentes sociales, tampoco nos respondió. Entonces es como un diálogo de sordos, porque uno no escucha ninguna responsabilidad, nadie se hace cargo y por otro lado nos vienen a embolar la verdad, hablarnos de los documentos que rigen los protocolos, a lo que ellos deberán apegarse, sobre los principios que deberán regir, pero en la práctica hoy día no sirve para nada. Hoy día no tenemos respuestas concretas, la gente espera de nosotros respuestas concretas y no las tenemos. Por su parte, el parlamentario UDI Nino Valtolu lamentó las agresiones a la policía y expresó que persiste el temor en la población. Siempre se puede esperar más que la autoridad, ¿no es cierto?, a cargo entregue a la comisión. Sí, también hay personas, diputados y diputadas, que no están conformes nunca con nada lo que se les diga porque tienen una visión, entre comillas, sesgada, digo yo, y no colaboran a que esto se apacigüe. Porque la verdad que cuando uno ve imágenes también que presentó hoy día Carabineros, en la cual son apedreados por un montón de gente y hay 4 o 5 carabineros, la verdad que también da pena. O también da pena que hoy día, ¿no es cierto?, la gente se tenga que defender sola porque Carabineros no llega a los lugares, que la gente tenga temor. Además, la comisión escuchó a representantes del INDH quienes se refirieron a los estándares internacionales que regulan los estados de excepción y a los resultados de las observaciones efectuadas durante las manifestaciones ocurridas en los últimos días. Jerko Lubetic, consejero del instituto, señaló que existe un problema grave en materia de control del orden público y también en la vulneración de los derechos humanos en marchas pacíficas. La comisión continuará con su labor el miércoles 6 de noviembre, jornada a la que se encuentran invitados los ministros de Defensa y Salud. Y a Sala se despachó la rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales. La Comisión de Trabajo aprobó la normativa tras establecer, vía indicación, una gradualidad para implementar dicha jornada, tendiente a no perjudicar a las pymes. Tras un intenso debate, la Comisión de Trabajo aprobó y despachó a la Sala el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. El visto bueno a la normativa se dio luego de que se aprobara una indicación que establece una gradualidad para la entrada en vigencia del nuevo horario para las pequeñas y medianas empresas. De esta forma se dispone que las micro, pequeñas y medianas empresas con ingresos menores a 75.000 unidades de fomento tendrán un plazo de 5 años para hacer efectivo este cambio, en tanto que para las empresas medianas y grandes con utilidades mayores a las anteriormente mencionadas, el plazo de gradualidad será de 1 año, punto destacado por el diputado UDI Ramón Barros. La ley de reducir de 45 a 40 secas era absolutamente fuera de lugar y por lo tanto la gradualidad con las pymes, el hecho de despejar el tema de la hora de almuerzo, el hecho de adecuar algunos temas que estaban sobre la mesa y que fueron aclarados en la discusión del proyecto, nos parece que hace que este proyecto vaya transitando por un carril absolutamente distinto al que veníamos viendo inicialmente. Durante la sesión se revisaron además otras indicaciones entre las que destacaba la inclusión de la hora de colación dentro de la jornada efectiva, vale decir que ese tiempo estuviera dentro de las 40 horas. Sin embargo, este punto finalmente no fue aprobado, resultado que lamentó la diputada e impulsora de la normativa Camila Vallejo. Si en la práctica están siendo 47,5 hoy día y no 45, con este proyecto y sin la aprobación de nuestra propuesta de incorporar colación serían 42,5 en la práctica, pero la jornada ordinaria sería 40. O sea, y ese es un debate que nosotros consideramos que es importante darlo porque nadie entiende cómo si la jornada es de 45 o 40 al final sea más tiempo, y eso pasa porque no todas las empresas tienen negociación colectiva y no todas las empresas han logrado hacer que el tiempo de colación sea imputable a la jornada laboral. Pese a lo anterior, el diputado Gastón Saavedra destacó el avance que representa este proyecto, que hasta hace solo 2 meses parecía inviable, todo por el nuevo clima generado en el país, marcado por las demandas sociales. Indudablemente que hay un momento histórico distinto, que tiene que ver con ir consagrando derechos de las personas, ir dignificando a las personas, y creo que eso se ha instalado también en el Parlamento, y yo me alegro porque en buena hora llega esto, entendiendo que tenemos un problema con la Constitución, que no garantiza derechos. En el caso particular del trabajo, establece la libertad de trabajo, pero no el derecho al trabajo. De ahí entonces que el rol de nosotros como parlamentarios es establecer el trabajo como un derecho y avanzar en esa concepción.
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre la Sala había aprobado en general, vale decir, la idea de legislar de esta iniciativa por 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones. Y se analiza la modernización del Fondo Común Municipal. La Comisión de Gobierno Interior recibió las exposiciones de las asociaciones municipales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional en orden a una eventual reformulación de estos recursos que se manejan vía Fondo Común Municipal. Disminuir la inequidad entre las comunas es el argumento central de los municipios a la hora de estudiar cómo llevar a cabo una modernización del Fondo Común Municipal, mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades y que constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos. En esa dirección, la Comisión de Gobierno Interior se reunió para conocer los planes del Ejecutivo ante el eventual envío de un proyecto de ley de rentas regionales y la posible reformulación del Fondo Común Municipal. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Germán Codina y César Rojas de la Asociación de Municipios de Chile, respectivamente, entregaron propuestas para aumentar estos recursos con el fin de generar una mejor distribución que a su vez derive en mayor justicia social. Tras sus exposiciones, la subsecretaria de Desarrollo Regional subrogante, María Paz Troncoso, señaló que el mandato del Ejecutivo ha sido aumentar la recaudación y mejorar la distribución. El mecanismo de compensación es una de las materias que vamos a tener que abordar en esta reforma, pero entendemos que la implementación de la agenda social requiere necesariamente mirar los municipios y cómo abordamos las inequidades territoriales. ¿Y sobre el reglamento propiamente tal también? Efectivamente, nosotros ya tenemos unas propuestas de mejora, probablemente deben conocer ustedes, esas propuestas ya van a ser trabajadas y validadas con los distintos municipios, pero en materia de aumento de recaudación y mejoras de la distribución va a ser un proyecto de ley que va a tener que ser sometido a consideración del Parlamento. Propuestas que no dejaron conforme a la presidenta de la comisión, diputada Joana Pérez, quien recalcó que falta mucho por avanzar. Nosotros llevamos y tenemos toda la voluntad de que aquí lleguen las propuestas de ley, lo que hablaban, ¿cierto?, nuestros alcaldes, transversalmente, porque hemos invitado a ambas asociaciones y cada uno día a día escucha a los alcaldes, los consejos, los POSOC. Y lo que más piden es que haya mayores recursos y eso no está hoy día en la mesa, ni siquiera con la nueva ley la nueva ley que viene, ¿cierto?, del año 2020. Ellos hablan de modificaciones legales, estamos disponibles, pero no tenemos ninguna propuesta del Ejecutivo en materia de descentralización municipal. Y por lo tanto eso es el llamado que le hacemos al gobierno, que acelere el tranco. Críticas a la que se sumó el alcalde Germán Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, al manifestar que se trata de medidas insuficientes y cosméticas. Y es evidente que aquí se necesita una inyección de recursos importante y que el Estado haga justicia también en permitir a los municipios reinvertir el IVA que ellos actualmente están pagando. No puede ser que las empresas privadas que tienen fines de lucro sí lo puedan hacer, pero los municipios que justamente tienen que ayudar a las familias más vulnerables, a esas familias que tienen algún integrante cesante, algún integrante enfermo, adultos mayores, los municipios no podamos reinvertir el IVA en nuestra gente, en la gente más necesitada de Chile. Eso necesitamos que se modifique ya. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional proponen en términos de recaudación crear un registro nacional de permisos de circulación para evitar la fuga de recursos por traslados de comuna. Además, que las multas por vías exclusivas y fotorradares se destinen en un 50% al Fondo Común Municipal y el otro 50% al municipio. En cuanto a distribución, plantean modificar el mecanismo de estabilización y disminuir el efecto de la población flotante. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están como siempre disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Gracias por acompañarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.